Se hicieron esperar, pero las nuevas transmisiones DI2 de Shimano ya están asentadas en el mercado. Ya sea porque tú quieres cambiar tu transmisión de mecánica a electrónica o porque quieres comprarte una nueva bici equipada con Shimano, hay una duda que te habrá surgido. ¿Cuál de los dos grupos me conviene? ¿XTR o Deore XT? Hay que recordar que una de las grandes ventajas de Shimano es que puedes actualizarte desde grupos mecánicos directamente al i2. Los grupos previos son compatibles. Así que, dejando aparte el Deore, del cual hablaremos en un vídeo aparte, ¿cuál de los dos me conviene? Si lo que buscas es una respuesta rápida, te lo vamos a dar por anticipado. La diferencia de comportamiento y de prestaciones es bastante reducida, pero los grandes cambios los encontraremos en el peso. Lo bueno es que ambos grupos son compatibles. Puedes montar tu propia transmisión DI2 con algunas partes del Shimano XTR y con algunas partes del Deore XT. Vamos a ir viendo pieza por pieza cuál es la que te conviene para el uso que vas a hacer cada día. Comenzamos con la transmisión, luego hablaremos de los frenos, donde también hay bastantes novedades. El diseño del cambio wireless DI2 del XTR y del Deore XT es muy similar. Básicamente, la principal diferencia entre ambos modelos es que en el XTR la placa externa de la jaula de roldanas es de carbono, mientras que la interna es de aluminio. En el cambio Deore XT ambas placas son de aluminio. El cambio XTR es algo más ligero, 56 gramos, medido en la versión de caja larga en ambos casos, porque hay varias versiones de cambio en ambos grupos. Tanto el XTR como el Deore XT tiene una versión de caja larga pensada para ser usada con casete 1051, una de caja corta para el nuevo casete 945 y una tercera versión específica para e-bikes, de caja larga y alimentación desde la batería de la bici. En las versiones no e-bike, la batería recargable utilizada y el cargador es la misma en ambos cambios, y en cuanto al funcionamiento, ambos cambios tienen las mismas prestaciones, que incluyen el diseño recogido para evitar impactos, mecanismo de desembrague cuando se golpea el cambio, para que éste absorba el impacto y vuelva después a su sitio, roldanas sin agujeros para evitar enganchones, doble muelle de la caja para una tensión más consistente y hasta 5 velocidades de desplazamiento en los cambios, a elegir desde la aplicación eTube Project de Shimano. Como puedes comprobar, en el XT el último cambio es algo más lento para proteger la corona superior. En resumen, el XTR, que es 140 € más caro que el XT, lo que te aporta es algo más de ligereza, unos 50 gramos. Aquí, como hasta ahora, hay bastante diferencia, tanto en precio como en peso, entre los casetes XTR y Deore XT. En ambos grupos se mantiene el casete 1051, que es el que tenemos en nuestras manos, y además se incorpora como novedad una versión de adentado 945 en lugar del 1045 anterior, que incrementa el rango de cambios y está pensada para usar con los cambios de caja corta, reduciendo el peso, 70 gramos de ahorro con el XTR frente al casete 1051 y altura libre al suelo del propio cambio. Como decimos, nosotros hemos comparado la versión 1051 de ambos grupos y en efecto el ahorro de peso que conseguimos con el XTR con respecto al Deore XT es considerable, hasta 90 gramos más ligero, aunque a cambio el precio es muy superior, nada menos que 310 € de diferencia del XTR frente al Deore XT, de 460 € a 150 €. La explicación de esta diferencia está en la construcción y materiales empleados en ambos casos. El XTR tiene coronas de acero, 4, titanio, 5 y aluminio, 3, unidas por una araña de aluminio, mientras que el Deore XT posee las 10 menores de acero y las 2 mayores de aluminio, unidas todas por una araña de aluminio. En resumen, en el casete es donde vamos a encontrar mayores diferencias, tanto en precio como en peso, y tanto en la versión de 1051 como en la nueva de 945. El XTR tiene un sobrecoste de 310 € para un ahorro de peso de 90 gramos.
El nuevo mando de cambio de i2 destaca por su gran ajustabilidad, tanto en ergonomía como en modos de cambio. Y eso es algo que vamos a tener en ambos modelos, el XTR y el Deore XT. En ambos casos, las dos palas son multirregulables en todos los planos, para personalizar la pulsación a nuestro gusto. También podremos asignar el tipo de cambio que queramos, subir o bajar coronas, a uno u otro pulsador. Y ambos tienen también el tercer botón auxiliar que podemos asignar a distintas funciones, como modos en bici eléctrica, ciclocomputadores compatibles o incluso el propio cambio de corona. La aplicación eTube Project nos permite todos estos ajustes, al igual que asignar o no el modo multishift de cambio múltiple a ambos pulsadores, a uno o a ninguno. Todo esto es común al XTR y al Deore XT, pero existe una diferencia. Los pulsadores en ambos casos tienen doble pulsación, es decir, aprietas un poco y hay un clic, y si sigues apretando hay un segundo clic para un cambio doble. La diferencia está en que el mando XTR, girando un pequeño tornillo en la parte inferior, nos permite anular el doble clic y que el cambio solo funcione con un solo clic, mientras que el Deore XT no permite este ajuste y siempre tendrá habilitado el doble clic. Dado que el tacto del mando es muy nítido, con un tacto mecánico muy definido, es fácil evitar el doble clic si no lo queremos hacer voluntariamente, así que pensamos que la ventaja del mando XTR no es muy relevante. En resumen, el mando XTR tiene una ligera ventaja con el selector de clic sencillo o doble, pero ambos mandos tienen una gran batería de ajustabilidad que es uno de los puntos fuertes de Shimano. También es verdad que la diferencia de precio entre ambos no es muy elevada, solo 35 €. Shimano sigue siendo fiel a su diseño de bielas Hollowtech, de aluminio huecas y eje de acero 24 mm, estándar en la marca. Esto lo vemos tanto en las bielas XTR como en las Deore XT. El XTR tiene dos versiones de bielas, unas XT más ligeras y unas Trail más reforzadas. Nosotros tenemos las Trail, que tienen un eje más robusto y un factor Q más ancho, de 176 mm frente a los 168 mm de la versión XT. De la versión Trail hay longitudes desde 160 a 175 mm, del XT solo desde 165 mm. En el Deore XT solo hay una versión de bielas, similar a las Trail de XTR, con factor Q de 176 mm y también similar en peso. Curiosamente, las bielas de Deore XT son un poco más ligeras que las XTR en su versión Trail, apenas 6 gramos. El plato es estándar de anclaje Direct Mount, con diseño que lo protege frente a posibles impactos, reforzado estratégicamente para cuando van las bielas en horizontal. Está disponible de 28 a 36 dientes y cuenta con tallado Dynamic Chain Engagement, para evitar caídas de cadena. El plato XTR está más rebajado y es 16 gramos más ligero que el XT en versión de 32 dientes. En resumen, en su versión Trail, ambas bielas son muy parecidas, aunque el plato sí que es bastante más ligero en el XTR. En cuanto a la versión XT, las bielas XTR sí son bastante más ligeras, además de tener un factor Q más estrecho. En cuanto al plato, el plato XTR es 16 gramos más ligero y tiene un sobreprecio de 90 € frente al Deore XT. En resumen, en su versión Trail, ambas bielas son muy parecidas, aunque el plato sí que es bastante más ligero en el XTR. En cuanto a la versión XT, las bielas XTR sí son bastante más ligeras, además de tener un factor Q más estrecho. El plato XTR es 16 gramos más ligero y tiene un sobreprecio de 90 € frente al Deore XT. Tal vez las nuevas transmisiones wireless se han llevado la mayor parte de la atención, pero Shimano también tiene novedades muy importantes en cuestión de frenos, tanto en el Deore XT como en el XTR. Antes de nada, hay que hablar del nuevo aceite mineral para el circuito hidráulico, que veremos en todas las versiones disponibles de los frenos XTR y Deore XT. No se puede mezclar con el anterior aceite mineral y es el único que se puede usar con los nuevos modelos de frenos. La nueva formulación mejora el tacto, consistencia y estabilidad de temperatura en la frenada. Hablando de los propios frenos, en el XTR se mantiene como opción más ligera el diseño precedente de 2 pistones, ahora con el nuevo aceite mineral, pero la gran novedad es que hay un nuevo diseño completo en maneta y pinza del modelo de 4 pistones. La maneta va más pegada al manillar para cableados directos a dirección o manillar, y además el diseño incluye un ligero ángulo hacia arriba de 5 grados en sus levas de aluminio, para hacerlas más ergonómicas. También se modifica la ubicación del pivote, se acerca al manillar 5 mm para que la maneta haga un arco más natural para nuestros dedos.
Las manetas además cuentan con la tecnología Servo Wave, un mecanismo que multiplica la potencia al accionar la leva de freno, y además presentan dos regulaciones, el recorrido libre o punto de contacto a través de una llave hexagonal y el alcance de la leva con un dial. En cuanto a las pinzas, con dos pares de pistones asimétricos, tienen diseño monobloque y tienen un nuevo tipo de pastillas. Es interesante añadir que podemos combinar las nuevas manetas del modelo de 4 pistones con las pinzas de 2 pistones. Esta es precisamente una de las dos combinaciones de serie que tendremos ahora con los nuevos frenos de Ore XT, que se presentan en 2 o 4 pistones, pero en ambos casos con el nuevo diseño de maneta más pegada al manillar, más ergonómica y con doble regulación. La diferencia con el XTR del modelo de 4 pistones está en la pinza. En el XTR es monobloque y en el de Ore XT es de 2 piezas. Las nuevas pastillas para 4 pistones son comunes para ambos grupos. Este ligero cambio implica que los frenos de Ore XT sean un poco más pesados que los XTR, pero apenas 7 gramos. En cualquier caso, se mantienen en pesos relativamente ligeros, en la frontera de los 300 gramos por rueda. En resumen, las diferencias entre el XTR y el de Ore XT en el diseño de 4 pistones se reducen básicamente al diseño de la pinza, que es o monobloque o de 2 partes. El XTR es un poco más ligero y el incremento de precio del XTR frente al XT es de 67 euros. Aquí podéis ver una tabla comparativa en detalle de pesos y precios de ambos grupos, para que puedas calcular en detalle cuál sería para ti la mejor combinación de Shimano DI2.